Nadie dimite porque le quites la manzana los lunes, nadie. Y nadie cambia de trabajo por tener acceso a una Nespresso. Tu trabajo es traer a misa a los creyentes, no convencer a los ateos para que tengan fe. Un no rápido es mejor que un quizás eterno. Si una empresa no tiene presupuesto, no tiene urgencia, no tiene capacidad de decisión, yo lo quiero saber cuanto antes. Un día me manda un mensaje por Slack y me dice, oye, cuando escribes tan rápido por Slack pareces subnormal. Literalmente pareces subnormal. Y le digo, ¿pero cómo que es subnormal? Y me dice, sí, ¿tú crees que esto se puede leer? Y ahí nos empezamos a reír. Al final el mito es que el salario emocional es un parche barato para no subir sueldos. Y la realidad es que el salario emocional es real, exige una inversión y exige medir ese retorno de inversión. Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Subirte el sueldo ya no es suficiente. Cada vez más personas deciden dónde trabajar por algo que no aparece en la nómina. Flexibilidad, salud, tiempo e incluso esta sensación de cuidado. Hoy hablamos justamente de esto, de cómo se venden los beneficios flexibles, qué mitos existen alrededor del salario emocional y por qué este producto se ha convertido en una de las grandes armas para atraer y retener talento. Y para ello, hoy me acompaña Edu Gaspar, amante de las ventas como yo y director comercial en Coverflex. Bienvenido, Edu, al podcast. Mil gracias, Raúl. Mil gracias por invitarme al podcast y por poder compartir este ratito contigo. Con muchas ganas, Edu, de hablar de este concepto, ¿no? Del salario emocional, especialmente ahora que ya hemos arrancado el año, ya hemos dejado enero atrás y que pues, es un momento en el que muchas personas pueden estar considerando de cambiar de proyecto, de empresa o incluso empresas, ¿no? Cómo retener a este talento para que esté más motivado y no se les vaya. Así que es un temazo. Exacto, eso es. Vamos allá. Pues mira, Edu, la única regla que tengo en el podcast es justamente no hacer honor al nombre, es intentar generar conversaciones orgánicas sin vender humo. Así que, ¿aceptas el reto? Acepto el reto. Con Venga, todo. pues vamos a darle. Muy bien, Edu, pues hecha la presentación. Aquí un poco lo que intentamos arrancar es siempre con una batería de preguntas y respuestas para que la audiencia te conozca. Le llamamos rompiendo el hielo. Así que lo primero que siempre me gusta preguntar es algo personal que los que nos estén escuchando deban saber de ti. Algo personal que deban saber de mí. Bueno, soy un apasionado de las ventas. Más que un trabajo, para mí es un estilo de vida. Al final todo es negociable. Absolutamente todo es negociable en esta vida. Eso más en la parte personal, un poquito también profesional. Pero si nos vamos a lo personal, soy un amante de los deportes de contacto, colecciono máquinas de escribir, como es una pequeña curiosidad, y me gusta mucho la poesía. Suelto ahí 3 datos un poco personales que a lo mejor no tienen nada que ver con ventas, pero que sí forman parte de mi forma de ser. Ahora comentaremos porque veo ahí en el fondo unos guantes de boxeo. Igual son Sí, los que permiten, ¿no? También correcto. lidiar un poco con el estrés de las ventas. Ya conectando con lo personal, vamos a lo profesional. ¿Qué haces y por qué haces lo que haces, Edu? Pues bueno, si lo miras en LinkedIn, soy director comercial de Coverflex en España, y luego en la realidad básicamente ayuda a empresas a entender por qué su mejor talento se va incluso cuando les pagan bien. ¿Por qué hago esto? A lo largo de mi trayectoria profesional he visto, seguro que tú también, he visto muchísimas empresas que pierden un talento bestial, muy buen talento, donde hay fit, hay performance, y no lo pierden por dinero, sino porque convierten a esas estrellas o esos top performers, ya no solo en ventas, en operadores, ¿vale? Les quitan el ownership y los posicionan, los meten en un Excel. Y luego la empresa se sorprende de por qué tiene esa fuga de talento. Entonces, lo que hacemos o hago en Coverflex no es solo vender beneficios flexibles, vendemos una idea, que la gente básicamente no quiere las cosas dadas, quiere poder elegir, quiere tomar una decisión sobre lo que recibe, y básicamente es la diferencia entre un menú de degustación cerrado y obligatorio a una carta donde al final decide el empleado. Entonces, básicamente vendemos esa idea de algo más cerrado donde el empleado no puede elegir a un buffet libre donde pues, cada persona que tiene sus necesidades puede construir su compensación al gusto. Hablaremos justamente de beneficios flexibles porque hay ahora una gran carta, ¿no? de diferentes opciones. Entiendo que esta personalización es lo que también nos permite, de alguna forma, llegar a Edu, Raúl, María, Juan, según la situación, ¿no? de cada empleado dentro de la empresa. 100%, sí, sí. O sea, al final creo que la palabra clave es personalización. Y Edu, y hecho la introducción de que tú eres vendedor, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza si te digo la palabra ventas? Lo primero, me vienen 2 cosas, así, pensar, ¿eh? Boom. Convertir el no en el sí, y ¿Vale? luego, más importante aún, creo que conversaciones incómodas. No en el sentido de la propia palabra de la incomodidad, sino en el hecho de que vender es hacer
preguntas a la otra parte que la otra parte no se está haciendo. Más que incómodo, a lo mejor romper esa zona de confort, ese statu quo. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué tu mejor BDR lleva 3 meses buscando puestos en LinkedIn? ¿Por qué pagas 60K anuales? Es un salario competitivo dependiendo del puesto, pero y el seniority, pero digamos que está en la media, y no cierras ese perfil senior. Al final la venta empieza cuando el otro se da cuenta de que tiene un problema, ¿vale? Que ni siquiera era consciente de que tenía ese problema. Si solo confirmas lo que ya sabe el prospecto o la contraparte, al final estás cubriendo una necesidad y no estás ayudando a detectarla. Entonces, vender al final no es solo convencer, que es parte de convencer, convertir ese no en un sí, pero sobre todo es ayudar a la otra parte a descubrir un problema que tenía antes y que no sabía que lo tenía. Y esta parte de hacer preguntas no solamente para conseguir una respuesta, sino un poco para hacer este clic, ¿no? Oye, a lo mejor problemas que uno tiene, pero que no se ha parado, ¿no? A replantear el por qué se está generando este bloqueo o este problema, como comentas tú, en el caso de a lo mejor estar buscando nuevo talento y no poder cerrarlo. Así Eso que, es. bueno, hacer preguntas no había salido todavía y la transición de un no a un sí, esta creo que es clave, ¿no? Sí, esa está en todos lados. Viendo justamente tu perfil de LinkedIn, tú llevas muchos años vendiendo en muchas industrias diferentes, ¿no? Un poquito, ¿cómo llegaste tú a las ventas y qué es lo primero que vendiste, Edu? Llegué a las ventas, yo creo que por una sensación de competición. Al final te estás midiendo con números, te estás midiendo con performance, es muy medible. Y también hay un juego digamos, de hormonas de dopamina cuando ganas, de resiliencia y resistencia no cuando pierdes. Entonces yo creo que ese juego emocional es lo que más me atrajo. Me acuerdo que empecé lo que yo llamo la vieja escuela, páginas amarillas y a prospectar, boom, 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 telefonazo, telefonazo. Eso digamos que fue mi primera experiencia profesional en las ventas. Lo primero que vendí, yo creo que fue un servicio. No sabría decirte con cuántos años, yo creo que con 13, 14 años, ¿Vale? limpiaba los coches de mi zona. Solo los limpiaba por fuera porque no me podía ir con una aspiradora a enchufarlo, pero sí limpiaba los coches pues, de todo el área donde crecía, sobre todo en verano. Entonces era más ese servicio de limpieza de coche que un producto, pero creo que ahí ya había una venta pura. Y arrancaste prematuro, ¿no? Buscando al final cómo dar un servicio a través de... ¿Cómo captabas los clientes en este caso? ¿Eran los vecinos Y sí, de la zona? vecinos y puerta fría directamente. Puerta fría. Sí, 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 sí. Y en todos estos años vendiendo, ¿cuál ha sido algún consejo que te hayan dado de que inicialmente, oye, igual no era tan intuitivo, pero que finalmente funciona? Yo creo que dos consejos. El primero, las ventas es un juego de psicología aplicada con un Excel detrás. Se trata de leer a las personas, no de una manera obsesiva, sino de entender Ujú, desde un punto de vista empático. Y luego, yo creo que la segunda es celebrar los noes igual que los síes, ¿vale? Suena a lo mejor un poco estúpido, pero ujú. funciona. Al final, un no rápido es mejor que un quizás eterno. Y un no rápido puede ser una victoria. Los quizás eternos al final es donde muere el pipeline. Es como cualificar hacia afuera. Si una empresa no tiene presupuesto, no tiene urgencia, no tiene capacidad de decisión, yo lo quiero saber cuanto antes. Me acuerdo una frase que me dijo una persona con la que estuve trabajando, que es un amigo en común, Íñigo Aguirre, y él siempre me decía, tu trabajo es traer a misa a los creyentes, no convencer a los ateos para que tengan fe. Entonces, al final es descualificar rápido, te diría. Poder separar, ¿no?, el trigo de la paja para no perder tiempo en oportunidades que a lo mejor no van por inercia a convertir. Qué bueno. Exacto. Y un poquito, todos tenemos más y menos, ¿no?, con las ventas. ¿Qué es lo que más Ujú. te gusta de vender y qué es lo que menos te gusta de vender? Lo que más me gusta de vender, yo creo que es cuando dejas de hablar con el puesto, con la otra persona, con el título, CFO, CEO, y empieza a salir la persona de verdad. Ese segundo en una discovery phase o en una demo donde el CFO deja de fingir que a lo mejor tiene controlada toda su estrategia de retención, por poner un ejemplo en beneficios, y te dice de repente, con la propia palabra, joder, no tengo ni idea de por qué se nos va la gente junior después del primer año. Ahí es cuando esa persona se quita La capa. metafóricamente el traje y la corbata, exacto, y dispara y es la persona real, no el puesto. Que se queda la máscara corporativa y hablas de verdad. Y yo creo que eso es lo que más me engancha porque es leer personas y también conectar con ellas. Y cuando se cae esa máscara corporativa es cuando realmente puedes conectar. Sí, que al final la conversación es mucho más cercana, natural y es persona que tiene un problema, persona que quiere solucionar este problema y te quitas los títulos, ¿no? Que cuesta y sobre todo, o sea, al final cuando vendes a empresas más grandes, en mi caso estamos todavía con empresas pequeñitas, ¿no? Propietarios de negocios de 10 empleados, ahí sí que la conversación es como muy directa, ¿no? Muy frontal, pero entiendo que cuando vas a empresas de 500, 1000 empleados, ahí pues es otra fachada. Es otro estilo y otros procesos también. Entonces cuesta bajar esa barrera, pero cuando lo bajas dices que gusto, ya estoy con la otra persona. Qué guay, qué guay. Y a nivel de retos, tú has vendido, pero ahora llevas un equipo comercial.
¿Cuál es el mayor reto de pasar de vender individualmente a dirigir y a liderar, ¿no? Un equipo comercial. O sea, al final es un reto, pero es muy divertido. Yo me enamoré, evidentemente empecé como individual contributor, pero luego me enamoré de la parte de go-to-market, de diseño desde cero. La escalabilidad es divertida, al final tienes que identificar esos puntos de mejora e intentar eficienciar o mejorar esos puntos, ¿vale? Para escalar. Pero lo que más me divierte es, de verdad, el reto bestial es diseñar desde cero. Yo creo que lo más complicado de esa parte, aparte de que tienes que ser un poco una persona orquesta, tocar todos los instrumentos que puedas a la vez, o la mayor parte, o el mayor número de instrumentos, es contratar bien. Al final eso es un interés compuesto. Te piden, o los founders o los investors te están pidiendo resultados ayer. Ujú. Y no solo te los piden ayer, sino que aunque pueden ser alcanzables, son bastante agresivos. Entonces, te puede entrar una urgencia de necesito headcount, y ahí caes en un error que para mí ha sido garrafal cuando he caído en ese error, que ya no lo comento, es contratar por necesidad. Fichar Entonces, al rápido. final, construir el equipo es la pieza más importante, sobre todo el equipo comercial. Hacer un buen proceso, un buen challenge durante ese proceso, ver si hay cultural fit con tu manera de hacer management, con la cultura de la empresa. Y una vez está dentro ya, hacer double down y apostar por su crecimiento. Es decir, hacerles owners, pero acompañarles de la mano en todo lo que necesiten. Y yo, cuando hago hiring, siempre digo lo mismo. Mi trabajo es ser un quitanieves para limpiar tu camino y que llegues a objetivos, comisiones, porque nadie trabaja gratis, y luego crear un camino de crecimiento para ti. Ver qué competencias tienes, las que no tienes, crearlas, y las que tienes, desarrollarlas. Aquí a la hora de contratar, creo que es un temazo, ¿no? Lo que dicen contratar espacio. No sé si has tenido casos de que, oye, el proceso, les haces retos, challenge, compartes, ¿no? Al final el proceso con otros compañeros que también van a colaborar para que tengas al final visibilidad 360, pero tiene este sexto sentido o este, ¿no? El gut feeling que se dice en inglés, este gusanillo en el estómago que te dice que no. No sé si te ha pasado o qué tanto te apoyas de la intuición versus lo que sería la parte más empírica o pragmática. Sí es cierto que pues ese gusanillo, esa parte más emocional existe, pero intento no apoyarme mucho en ella. Prefiero algo empírico, algo demostrable, algo tangible, científico. Para mí la prueba del algodón es el business case. ¿Vale? Siempre meto un roleplay. Siempre. Hay una norma de ese roleplay case, no se puede romper el roleplay. Es decir, si estás encajonado, no vale decir un me he equivocado, sal del callejón sin salida. Y ahí ¿Vale? es donde puedes leer mucho, no solo aptitudes, nivel hard skills, soft skills, técnicas, sino la parte de la actitud. Si la Ujú. persona se lanza, si la persona sabe improvisar, si piensa rápido o no. Entonces, eso a lo mejor es lo que te permite de traducir ese gusanillo o ese gap, esas emociones, en algo un poquito más tangible para luego tomar la decisión. Pero sí, yo creo que todo el mundo tiene esa parte más emocional de decir, ¿por dónde va a ir esto? O esta persona es así, asá. Lo importante es llegar a un punto donde puedas demostrar si lo que tú estás sintiendo o pensando es correcto o no. Y ahí tomar una decisión de hiring. Qué bueno. Volviendo a la parte más personal, Edu, tú que llevas eso, años en ventas y ¿no? con esta velocidad constante, por lo que te comentaban, ¿no? Los resultados son para ayer. ¿Qué te ayuda o en qué te apoyas para desestresarte y seguir rindiendo? Pues la verdad, al final creo que nos puede pasar a todos los que trabajamos en venta. Es un juego emocional. Arriba, abajo, presión, no presión. Cierras el mes, haces super performance, se olvida porque tienes un nuevo target. A mí, no es un consejo porque creo que depende un poco de la personalidad, pero a mí lo que me funciona es establecer una rutina, Ujú. hacer mucho deporte, gimnasio, crossfit, natación, sobre todo la parte de boxeo. Ahí libero mucho estrés, sobre todo con la parte del saco. Ahí tú sales de una sesión de sparring o de darle al saco y sales nuevo en ese sentido. Te quitas todo el estrés, toda la carga. También comer muy sano, intentar comer sano. O sea, toda la gente que me rodea, mis amigos, mi familia, la gente con la que trabajo, sabe que una de mis pasiones es comer. Ujú. Entonces, intento comer muy bien, muy equilibrado de lunes a viernes, luego el Vale. fin de, para mí es una fiesta. No tengo límites. Tampoco mido macros y demás, pero intento llevar una vida saludable, una rutina buena, meditación por la mañana. No me voy a ese grupo más estoico, que creo que puede ser una filosofía de vida interesante, pero sí adquiero o absorbo algunas prácticas que creo que pueden ser eficientes de ese estilo de vida estoico y esa manera de Hay pensar. estos niveles que te permiten, ¿no? Estabilizarte a nivel deportivo, a nivel mental, a nivel alimentación, para que el estrés desde el día a día, ¿no? De las ventas no componga y te tire para abajo. Exacto. O sea, creo que es no dejártelo dentro, sino sacarlo. Ya sea bueno, celebrar, o malo, pues quitar ese estrés. Al final encuentra tu puerta de salida para exteriorizar esas emociones, que no se acumulen, y al final pues eso te permite correr esa maratón. A largo plazo, ganes o pierdas. ¿Cómo te apoyas en la poesía, que comentabas que es una de tus pasiones, con todo esto? Pues básicamente
me gusta escribirla más que leerla. Me gusta mucho todo lo que es mecánico, la fotografía, Polaroid, por ejemplo, también me gustan mucho las cámaras, las colecciono, las máquinas de escribir, por un concepto de que al final tienes una oportunidad. Tú cuando tienes una película o una Polaroid, no tienes la oportunidad de hacer 10.000 fotos como con el iPhone y luego seleccionar la que más te gusta o la que mejor queda. Lo mismo con la máquina de escribir, Conciso, ¿no? muy conciso. Entonces, requiere una concentración, no te digo hercúlea, pero de, bueno, voy a cuidar este momento, voy a cuidar este shot que voy a hacer, voy a cuidar esto que voy a escribir, me lo voy a tomar con calma. Pues yo cuando escribo emails o por Slack voy en sexta, pero el hecho de tener solo una oportunidad te deja o te obliga a pensar un poquito más qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a poner en ese folio, qué foto vas a coger. Entonces, como que me obliga a reducir marcha. Recuerdo otra cosa que me gustaba hacer mucho, cuando vivía en Barcelona, ahora vivo en Madrid, pero cuando vivía en Barcelona me movía con la bici y tenía una fixie de estas que no tienen frenos, que se frenan para atrás, y me acuerdo que eso era, para mí era como meditar, porque al final, si tú tienes la bicicleta con frenos es más sencillo frenar, pero cuando es una fixie y tienes que frenar hacia Tienes atrás, que estar presente. tienes que estar muy presente. Exacto, y ya sabes la cantidad de cruces y semáforos que hay en Barcelona. Entonces, eso me obligaba a estar 100% en mi mente y no pensar en, bueno, ahora tengo que enviar el email. Entonces, son como cosas que me hacen estar conmigo mismo en soledad y creo que esa parte es muy importante, sobre todo en un mundo en el que todo va rápido, todo es competición, todo es saber quién llega al primero. Entonces, yo creo que sí, que eso es lo que me aporta la poesía o la fotografía. Sí, sí, tu espacio al final, ¿no? Un poquito más manual para poder tener tu foco y tu tiempo. Edu, por cerrar este primer apartado, un superpoder que tienes y te sirve en tu día a día. Un superpoder a nivel profesional o Un a nivel superpoder. personal. Algo que digas, mira, esto es algo que me sirve y me define y me es útil. Te diría dos. Uno, a nivel personal, no suelo decir que no a nada. Y si me da miedo, es una razón para decir que sí. Lo confirmo, este es el ejemplo del podcast. Exacto. Si hay algo que rompe mi zona de confort, aunque dude, aunque no quiera, digo, sí, lo tienes que hacer. Lo tienes que ¿Vale? hacer, tío. Y luego, a nivel profesional, yo creo que construir equipos que hacen overperformance, pero sobre todo mientras genero entornos sin miedo. Vale. Te cuento algo. Mi top performer, ahora mismo en Coverflex, que es Marta, de aquí la mando un saludo, un día me manda un mensaje por Slack y de repente, directa, me dice, oye, cuando escribes tan rápido por Slack, pareces subnormal. Eso me lo dice directamente ella. Literalmente parece subnormal. Entonces, en ese momento le hago un huddle y le digo, pero Marta, ¿cómo que es subnormal? Y me dice, sí, sí, ¿tú crees que esto se puede leer? Y ahí nos empezamos a reír, ¿vale? Entonces, hay gente que puede decir, ¿eso es falta de respeto? O sea, para mí al final no, es la ausencia total de miedo. Entornos También de como lo confianza dijo, saludables, donde al final se correcto, pueden decir las cosas, ¿no? También con un... con tranquilidad y con transparencia y sobre todo con vulnerabilidad. Yo creo que esas dos palabras en el equipo que tenemos ahora de ventas en Codeflex es clave. Transparencia radical, pero radical, no un poco, radical y vulnerabilidad. Entonces, la estructura es muy horizontal, sí tengo responsabilidad y tengo autoridad, no es el concepto de esto es una familia, somos colegas, pero estamos muy unidos. Si me hacen una broma, me río con ellos, igual que yo devuelvo la broma, ¿eh? O sea, pero es ese entorno con ausencia total de miedo. Pues dos superpoderes muy únicos. Gracias, Raúl. Pues Edu, si te parece, vista esta primera batería, vamos a hablar un poquito ahora del sector, ¿no? Y justamente de los beneficios flexibles y del salario emocional que ya decíamos. ¿Te parece? Fantástico. Venga, vamos a por ello. Pues Edu, vamos ahora un poquito a hablar del sector, ¿no? Del impacto de los beneficios flexibles en las empresas y sobre todo en el empleado, ¿no? En ti y en mí, en cualquier persona que nos esté escuchando. Vamos a hablar también de mitos, ¿no? Se vende humo, pues intentamos desmitificar las ventas y hablarnos sin caretas de ciertos sectores que yo mismo no conozco. ¿Cuál es el mayor mito en el mundo del salario emocional y de los beneficios flexibles, tú que estás metido en ello? El mayor mito, y así por ser un poquito no agresivo, sino directo. Al final, yo creo que el mayor mito es que el salario emocional es gratis. Las empresas creen que poner un futbolín o fruta gratis o meter cultura del feedback es salario emocional y además lo meten como no, es una iniciativa, tampoco hay un coste elevado. Pero eso es mentira. El verdadero salario emocional, punto número uno, cuesta dinero, es una inversión y lo segundo, necesita ser coherente. ¿Vale? Al final cuesta dejar que alguien elija cómo quiere trabajar. O cuesta darle ownership real y no PowerPoints con la palabra empowerment. Cuesta dinero aceptar que tu top performer o tu mejor persona te diga que la estás cagando, hablando claro y pronto, o que estás cometiendo un error. Al final, el mito es que el salario emocional es un parche barato para no subir sueldos. Y la realidad es que el salario emocional es real, exige una inversión y exige medir ese retorno de inversión. Sobre todo, exige transformar la cultura y el ADN de la empresa mediante liderazgo con ejemplo. Son palabras que nos gusta, sobre todo en HR, utilizar mucho, pero que al final es muy difícil aterrizar
y hacer tangible. Yo diría que ese es el mito, que son iniciativas gratis donde vamos a ser una empresa cool. No, no, ahí hay que invertir, hay que meter pasta, hay que meter recursos y hay que medir qué retorno te da esa inversión. De alguna forma como quitar esta capa de marketing, ¿no? Y realmente que llegue la profundidad a toda la organización con ejemplos y al final con procesos, cultura y buenas prácticas, ¿no? Lo que Exacto. comentabas del futbolín creo que es algo que, ¿no? Hace 10 años cuando pues, empezó toda la fiebre de las startups, el futbolín y la caja de fruta creo que fueron como los dos estándares, ¿no? De, oye, beneficios flexibles o salario emocional y es algo que, claro, permea poco. O sea, que está bien, no digo que los quiten, pero que vayan más allá. O sea, el Eso. futbolín, fantástico, nos echamos un futbolín, pero no puedes decir que eso es suficiente y que cubre el cupo de salario emocional. Viendo un poquito la dinámica, ¿no? De nuevas generaciones que se están incorporando a la fuerza laboral versus, pues a lo mejor tú y mi generación, creo que más o menos somos de la misma quinta y no la Ujú, generación más de boomers, ¿no? Que ahora pues también están entrando en el proceso de jubilarse y demás. En ese triángulo de lo que sería dinero, flexibilidad e impacto o reconocimiento, ¿cómo estás viendo que la tendencia? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa menos? No sé ujú. si por generaciones o un poquito por las empresas. ¿Cómo está esto repartido? Muy, muy buena pregunta. Al final, depende del momento Ujú. vital de la persona, de la generación y del punto de su trayectoria profesional en la que están. Al final, hay 4 generaciones del talento dentro del mismo mercado, ¿vale? Y aquí es donde la mayoría de las empresas fallan. Si nos vamos a un perfil más junior, menos primeros 2 3 años de experiencia, al final están priorizando crecimiento, experiencia y dinero. Están entrando en el mercado, necesitan estabilidad, pagar un alquiler, construir una base. La flexibilidad les importa, lo menos porque están aprendiendo, pues están recibiendo muchos inputs más allá de la compensación económica. Si nos vamos a un mid-level, 3 7 años de experiencia, ahí empieza a priorizar un poco más esa parte de flexibilidad. Ya tiene una base económica, quieren un poquito más de control, horarios más flexibles, remotos, poder elegir proyectos en los que participar, tener ese ownership. Y aquí es donde empiezan a valorar esos beneficios personalizables. Y luego ya te diría esa tercera pata, que son los senior, el talento más veterano, a lo mejor a partir de los 7 años de experiencia, que lo que quieren es esa cultura, ese trato, ese sentimiento de pertenencia. No es compromiso con la empresa, que está muy bien, sino sentimiento de pertenecer a ese proyecto, ¿vale? Es un sentido de ownership, de autonomía, de impacto. El dinero en todos estos 3 grupos o en todas las generaciones es importante, ya te digo, nadie trabaja gratis, pero por ejemplo, en este sector o en este grupo más senior, el factor decisivo es si sienten que su criterio cuenta y que perciban que puede tener un impacto, aunque luego fallen o tengan éxito, pero que formen parte de las decisiones, de la estrategia, del proyecto, de poder hacer un challenge, de cambiar el rumbo del barco y tener esa parte de ownership. La parte sobre todo de reconocimiento, ¿no? Yo creo que también perfiles que son más veteranos, al final, si sobre todo si han crecido dentro de la empresa, creo que el reconocimiento, ¿no? De soy un empleado, pero formo parte de esto que he construido, mi departamento, mi función, mi área. Creo que ese es un tema muy relevante por lo que comentabas, ¿no? Que la cultura y el apego sea bidireccional y no te sientas, ¿no? Como a lo mejor nuestros padres, ¿no? Un soldadito de Exacto, cómo se hacían antes las cosas a nivel más corporativo. exacto. Lo típico de somos números, ¿no? Que a veces se dice. 100%. Y ahí el error es lo que hacen las empresas, ofrecer lo mismo a todos. O sea, un junior que cobra 24K no quiere yoga gratis, quiere 28K. Y un senior que cobra 65K no quiere 5K más, quiere libertad para ejecutar sin micromanagement y con ownership. Eso sí, todos coinciden en algo, cultura de empresa coherente y demostrable, y cimientos sólidos para sentir esa pertenencia al proyecto. Pero si ofreces los mismos beneficios a un perfil junior que a uno senior, no estás entendiendo de qué va el juego de la retención, del compromiso, de los beneficios. No tenía ningún sentido. En este sentido, una empresa que tiene a lo mejor una amalgama de perfiles variados, más jovencitos, intermedios y más Ujú. veteranos, ¿cuál es el top 3 de beneficios más solicitados? ¿Cómo personalizáis justamente lo que me comentas al principio, ¿no? Esta lista o este menú para que cada uno se pueda hacer su carta de salario emocional. Ujú. O sea, al final hay algo que creo que para mí es una base, que es lo que hemos hablado antes, que es qué beneficios no se valoran, ¿vale? Que es la fruta gratis, el café, esa mesa de ping-pong. Nadie dimite porque le quites la manzana los lunes, nadie. Y nadie cambia de trabajo por tener acceso a una Nespresso en la cocina de la Estamos de oficina. acuerdo. Sí. Pues al final los beneficios que impactan son los personalizables y depende un poco también de lo que decíamos antes de la generación. Si nos vamos a un talento más veterano, yo te diría que el top uno es la parte de salud, salud física y salud mental. El seguro de ¿Vale? salud, ya sea que lo cubre la empresa o que sea mediante retribución flexible con esa optimización fiscal, pero que tengas acceso a un seguro de salud, planes de pensiones o planes de ahorro. Yo te diría que a lo mejor ese sector más medio que está entre el junior y el senior puede valorar la parte de, al final esa es optimización fiscal, pero también la parte de salud, la parte de comida,
Ujú. Y más que un ranking es, vuelvo a esa palabra, personalización, poder decidir. Entonces, al final, los beneficios y la retribución flexible es sota, caballo y rey. Pero hay tendencias nuevas. Por ejemplo, la pirámide poblacional en España está invertida. Cada vez el uso de guardería Ujú. disminuye más. ¿Vale? En algún momento habrá que meter uno de ayuda a los mayores, porque hay menos bebés y más mayores. Y la gente sigue trabajando. Entonces ya no necesitas meter al peque en la guarde porque no tienes un peque. Lo que necesitas es dar apoyo a tus mayores, desde una residencia hasta que puedan que puedan cuidar de tu dependiente mayor, etcétera. Y eso hay que transicionar. A nivel de cómo estáis vendiendo vosotros desde Coverflex, ¿no? Ujú. El salario flexible, ¿no? Beneficios flexibles. ¿Cuál es la principal objeción que os encontráis a la hora oye, estás vendiendo un intangible que tiene un beneficio, como me comentabas, fiscal, de tiempo, para tus empleados? ¿Cuál es el principal no o la principal objeción que te encuentras? Al final depende porque segmentamos el mercado en first timers y switchers. First timers nunca han ofrecido beneficios, entonces ahí hay un trabajo pedagógico de demostrar por qué es importante ofrecer beneficios. Digamos que esa puede ser una venta un poquito más complicada, Educar, demostrar exacto, educar, demostrar el ROI, por qué tus competidores lo ofrecen y tú no, etcétera. ¿vale? Y luego los switchers, que ahí es básicamente value selling. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué dolores? ¿Cómo te puedo ayudar a solucionar esos dolores? Entonces depende un poco de esos dos grupos, pero al final se reduce en vender algo que, como dices, no es tangible. Entonces es, por ejemplo, lo que hace un arquitecto cuando te vende una casa que no está construida. No vendes solo el producto, vendes el momento de me quedo o me voy. O sea, cuando un CFO o el equipo de People dice, no sé si esto impacta, yo siempre le pregunto algo, ¿cuánto te cuesta reemplazar a tu mejor ingeniero, a tu mejor developer, a tu mejor ventas? Al final, 60K de base, más 6 meses para encontrar a alguien, más 3 meses para que esta persona sea productiva, más el coste de oportunidad de proyectos retrasados, El impacto eso es grande. Sí, sí. es muy grande. Y son costes al final que a veces están opacos, ¿no? Son invisibles el tema de comparar, ¿no? Sueldo por sueldo y al final es lo que dices tú, todo el tiempo, recursos en encontrar a otra persona y que esta persona esté al mismo nivel de operativo, ¿no? Que la persona que ya no está. 100%. Y ahí es cuando hacen clic y entienden que los beneficios flexibles o personalizables no son Sí, un gasto, son una póliza de seguro contra dimisiones que realmente son evitables. qué bueno. Pero siempre hay que ser proactivo en ese sentido y no reactivo. En este sentido, ¿quién es vuestra puerta de entrada? ¿Recursos humanos o finanzas o líderes de Ujú. equipo que quieran justamente dar mejor paquete a sus miembros? ¿Quién es el que os abre la puerta? Depende del tamaño de empresa. Te diría que lo que más predomina es la parte de HR, people y demás. Si nos vamos a pues, el mundo más startup, ahí hablas directamente con founders. Y luego, si te vas a empresas más grandes o corporate, la puerta de entrada sí es HR desde un punto de vista operativo. Y luego ya hay que escalar a pues, CFO, el comité, etcétera. Pero si tengo que elegir una, es recursos humanos. En el caso de recursos humanos, creo que al final es una ventana, ¿no? Que también en los últimos años se ha visto saturada a nivel de todo el mundo va a picar a recursos humanos, ¿no? Para, oye, proponer software, solución, servicio, proveedor. ¿Cómo navegáis un poquito ese primer contacto, que a lo mejor es el portero, ¿no? El gatekeeper que se dice Ujú, en inglés, para realmente, igual, un perfil que no es tanto de negocio, de números, de ujú. retornos, que os abra la puerta y que podáis hablar su idioma para después pasar a lo mejor a finanzas, que es quien realmente tiene el presupuesto, ¿no? Y el poder para implementar o ejecutar una solución como la vuestra. Aquí nos apoyamos directamente en la venta muy técnica. Ya te digo, yo vengo de la vieja escuela del telefonazo puerta fría, entonces creo mucho en la prospección fría, en el outbound, entonces equiparnos con muchas herramientas que nos permiten hacer ese outbound y al final es un juego de dos palancas el que te abre la puerta. Volumen de actividad de la parte de BDRs, es decir, motivación, resiliencia, ir a por todo, mantener esas actividades altas y luego conversión, el pitch. ¿Qué dices? Yo hago muchos trainings con los BDR, hacemos muchos roleplays, juegos de llamadas y siempre digo lo mismo, que es lo que te he contado antes de que me gusta mucho el monte de la venta, que es habla a la persona, no hables al puesto. Habla a la persona que está detrás, entiéndela. Mira, intenta analizar durante los 5 primeros segundos de qué color es esa persona, de qué personalidad tiene, cómo piensa. Ujú. Adapta tu pitch a eso y quítate la corbata, ¿no? Eres persona, la otra persona también y vas a ayudarla, entonces que te abra la puerta. Pero también depende un poco del segmento. Luego ahí es clave crear un champion, esa persona que a lo mejor no tenía esa necesidad, se dé cuenta de que la tiene y haga esa venta interna Ujú. que venda por ti. Entonces ahí ya vais de la mano y las probabilidades de éxito son mucho. Se me ocurre también que al final esta persona va a ser beneficiaria, ¿no? De vuestra solución en el caso de que se ingresen, ¿no? Se pueden hacer a lo mejor preguntas de si tiene peques por tema de la guardería que comentabas o el tema de los tickets restaurantes, ¿no? La comida que al Ujú, final pues también es algo que es muy valorable y que es también como muy, muy disfrutable, ¿no? El poder beneficiarte de eso. O sea, es un punto guay el tema de eso, de conectar no con el rol, sino con la ujú. persona para ver cómo, ¿no? Venderle. Si no lo tenéis, esto
lo puedes empezar a disfrutar la semana que viene o el mes que viene, si realmente tu caso se puede extrapolar al resto de la organización. Exacto. Y no solo eso ya a nivel individual como persona de voy a tener este ahorro fiscal, sino a nivel de individual de su día a día. Si esta persona tiene que, o sea, recursos humanos no puede estar mirando un Excel, cotejando un Excel, mirando si el reporte de nómina cuadra. Recursos humanos tiene que ser un departamento estratégico y tiene que invertir su tiempo en estrategia, no en burocracia. Oye, el seguro de salud, ¿qué me cubre? Derívalo a Coverflex, todo eso. Dedícate a la estrategia. Entonces, también, más que oye, vas a tener optimización fiscal, vamos a facilitarte el día a día, simplificarlo y a que inviertas tu tiempo en estrategia, no en administración o burocracia, que no tiene ningún sentido. Actualmente. A nivel de retención de estas empresas que ya empiezan a confiar, ¿no? Comentabas de que tenéis dos casos, empresas que hay que educarlas y empresas que ya están utilizando un competidor, por lo tanto, es una parte más transaccional de Ujú, mostrar mayor valor que el otro competidor. Está la frase en ventas, ¿no? Que es más difícil captar un nuevo cliente que retener a uno. Estas empresas que ya entran, ¿qué servicio le dais? ¿Cómo de alguna forma os aseguráis de que no están entrando y saliendo, digamos, al mismo tiempo? ujú. ¿Cómo os aseguráis de esta gestión de clientes? Vale, o sea, al final hay dos partes clave, yo creo que en el go-to-market que hemos hecho, que es crear un product feedback loop para ver qué necesita el mercado, qué echa de menos. Sí, Ventas absorbe, lo pasa a producto, producto diseña, ventas vende. Entonces, el nivel de satisfacción es muy alto. Y luego, mucha recurrencia en la parte de postventa. Al final, marca unos milestones con todas las cuentas, dependiendo del tamaño y demás, ujú, para entender qué nivel de satisfacción tienen, en pies, bueno, los básicos, pero va un poquito más allá, se reúne con cuentas estratégicas, entiende qué está pasando, qué no. Y yo creo que hay una parte clave ahí, esta palabra la repito mucho, pero que es la proactividad. Es mucho más fácil apagar una chispa que apagar un fuego descontrolado. Entonces, en cuanto aparece esa chispa, ¡pum! Tomar acción. qué bueno. Exacto, No escurrir el bulto, ¿no? Que se dice en España. exacto. O no meterlo debajo de la alfombra, como si no pasa nada. Al final te va a explotar. Entonces es mejor que cojas el toro por los cuernos cuanto antes. Todos tenemos triunfos en ventas y algún que otro fracaso. No sé si tienes a esa victoria especialmente dulce que te gustaría compartir. Victoria especialmente dulce, más que un momento, Ujú, exacto, o un proceso de la venta, es una sensación. Y creo que viene por la capacidad de poder tomar riesgos, de asumirlos. ¿vale? Hace 2 años, cuando yo entro en Conflex, éramos Julia Arca, que es la general manager, yo y Marta y Mauro, que eran los 2 primeros account executives. Y ahora o sea, estamos haciendo un por 3 en headcount, hemos sido el mercado con la penetración más rápida de toda Europa de Coverflex, con 1,3 millones de ARR en 14 meses más o menos. Es esa Enhorabuena. sensación, gracias Raúl, es esa sensación de wow. O sea, éramos dos y ahora somos un equipo súper unido, lo estamos reventando y no me lo atribuyo a mí, o sea, me lo atribuyo a un montón de variables, que es el equipo, cómo hacemos el hiring, el producto, cómo es la cultura de Coverflex, el poder trabajar en remoto, dar libertad, dar ownership. Eso para mí es una victoria total. Mirar atrás y decir, uff, pues realmente lo hemos reventado. Y no lo digo con ego, o sea, lo digo porque es que de verdad, esa sensación de orgullo y de satisfacción es bestial, bestial. Y la compartimos todos. Y por como lo cuentas, yo creo que todos a nivel profesional hay veces que hacemos apuestas, ¿no? Apuestas por empresas, por proyectos. Creo que este es el caso, ¿no? Hiciste una apuesta y justamente la celebración que estás compartiendo por todos los sitios, ¿no? A nivel de negocio y a nivel de equipo, hacen un poco refuerzo pues que elegiste o que tuviste buen olfato. Eso es, sí. Además, yo pasé de una empresa que tenía a lo mejor más de 500 millones de euros detrás de inversión, ahora que tiene 15. Entonces, ahí hay que barajar muchos riesgos, muchas cosas. En qué estado vital también estás, si tienes cargas, no. Entonces, ahí sí asumir un riesgo y sobre todo, cuando apuestas y ganas, te sientes muy bien, te sientes muy satisfecho. Qué pasada. Tomar decisiones, ¿no? Que a lo mejor sobre el papel no son las seguras o no son las convencionales, tienen su riesgo y en este caso, caballo ganador. Eso es. Estamos llegando, Edu, a final de la charla. Siempre me gusta cerrar con un par de preguntas un poquito atípicas para dejar a la audiencia con una sonrisa. Tu caso te voy a tirar dos, a ver qué te parecen. ¿Correcto? Si Gas. pudieras vender cualquier cosa en el mundo, aparte de Coverflex, por supuesto, ¿qué sería? Buena pregunta. Si pudiera vender cualquier cosa en el mundo, Producto, servicio, intangible, tangible, lo que ah, sea. estoy pensando en algo que me daría mucha rentabilidad. Es imposible, pero vendería tiempo. O sea, me iría a la tienda de Rolex y vendería tiempo, no relojes, que creo que es lo que todo el mundo al final quiere y no puede tener. Todos vamos justos de eso es. Y aquí hablamos en Se vende humo, ¿no? Un poquito lo que intento es acercar el caso, ¿no? De las ventas, tanto Ujú. con
oye, aptitudes que están presentes en las ventas, hemos hablado de negociación, de llamadas en frío, de escribir mails y también hablamos en este caso contigo, ¿no? Con expertos en ventas, depender en diferentes categorías, diferentes industrias y diferentes productos. ¿Algún básico o algún aprendizaje de las ventas que tú creas que es trasladable 100% a cualquier persona, incluso si no venden? Que todo es negociable. O sea, al final, lo que yo he aprendido en mi trayectoria y lo que todavía me queda por aprender, que seguro que es mucho, se puede aplicar en el día a día. Lamentablemente estamos en un país maravilloso, pero que no negocia las cosas. Y todo es negociable. La cuota del seguro, qué peli voy a ver con mis amigos o con mi pareja, qué vamos a cenar hoy, qué pedimos de delivery. No se trata de manipular todas las conversaciones para conseguir el resultado del outcome que tú quieres, pero todo es negociable. La negociación es una parte artística y una parte científica. Hay un montón de libros fuera, hay un montón de técnicas. Ujú. Sumérgete en eso y te va a llevar lejos no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Y no hace falta ser muy técnico, entender el ABC, los básicos, disfrutarlos, ponerlos en práctica, cometer errores, pero no repetir esos errores, y al final vas a ver como que tienes un superpoder de intentar las cosas, no siempre salen, pero empujar esa negociación a nivel precio, a nivel valor, a nivel productos, servicios añadidos, porque todo en la vida, o casi todo, es una negociación. Y al final también te eleva, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? De no tragártelo todo tal y como te viene, sino de alguna forma Ujú, un poquito de empuje de vuelta y ver. Muchas veces las negociaciones vas con unas expectativas y la realidad te sorprende. Así exacto. que 100%. Pues con negociación nos quedamos, Edu. Muchísimas gracias por pasarte por el podcast y por hablar de este tema que yo creo que es tan interesante y tan importante y potente para el bolsillo y los beneficios de todos. Gracias a ti, Raúl, por invitarme al podcast y enhorabuena por lo que estás construyendo. Edu, dejaremos los detalles en la tarjeta, ¿vale? Los detalles de tu LinkedIn por si alguien quiere saber más sobre beneficios flexibles, Ujú. cómo implementarlo en su empresa o hablar un poquito más de salario emocional. Así que eso, lo dejaremos en la descripción del episodio. Genial, mil gracias. Invito a cualquier persona que quiera hablar de negociación o que tenga dudas, oye, ¿cómo negocio un salario? ¿Hacia dónde me voy? Yo encantado de tomarnos un café, físico o virtual, y echar una mano si puedo. Edu es vuestra persona, en este caso. Genial, Edu. Pues nada, oye, que estés muy bien. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Raúl, un abrazo, cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao.